¿Sabes? Dios va a hacer lo mismo. Dios se va a meter en playlist de gente que Satanás está poniéndolos a ver y a escuchar contenido de muerte. Dios mío. Para el mismo Dios salvarle. Para el mismo Dios encontrarse con ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento La Hora de la Unción, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. El cautivo está siendo libre, el enfermo está siendo sano, el que está caído está siendo levantado. Por eso te invito a que comparta este video con varias personas más para que sean bendecidos, así como usted está siendo bendecido. Pero en esta ocasión tenemos una mujer de Dios que se ha puesto en las manos del Señor. El Señor está haciendo cosas extraordinarias con ella y su ministerio. Ella trae una palabra de parte de Dios. Prepárese porque esto es la hora de la unción. Ella puede presentarse a la audiencia de la hora de la unción. Dios bendiga, pueblo de Dios, y todos los radioescuchas o donde quiera que esté con nosotros en Excelencia Cristiana. Para mí un placer estar en esta plataforma, bendiciendo y pudiendo compartir con ustedes. Mi nombre es Ruth Esther de la Rosa, su servidora y amiga en el Señor. Amén. Ya ustedes escucharon. Dios bendiga de manera especial a la hermana Ruth. Y como siempre, nunca estamos solos, sino que estamos acompañados del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también tenemos un hermano, un amigo, un padre, un hombre de Dios, no por edad, le digo un padre, sino por su madurez, por su templanza, por su carácter, el pastor Elvin Holguín. Dios le bendiga, Dios le guarde a esta hermosa audiencia de la hora de la unción. Hoy, como siempre, tenemos un programa cargado, una palabra muy poderosa en boca de una mujer de Dios. Así que queremos que usted esté expectante, comparta esta palabra porque sé que será de gran bendición. Así que, Ruth, los micrófonos son suyos. Dios mío. Amén. Dios bendiga más. Dios bendiga abundantemente. En esta mañana, en este día, quiero compartir con ustedes una palabra de parte del Señor. Me gusta decir que es sencilla pero poderosa, porque Amén. es una característica que tiene la palabra de Dios, que hace sabio al sencillo, que aunque nosotros entendamos que es simple, puede romper corazones, pero también puede reestructurar almas y conectar espíritu al Espíritu de Dios. Amén. Y en este día quiero compartir contigo la palabra Dios se manifestará sin precedentes. Amén. Escúchalo bien y grábatelo con fuego. Dios se manifestará sin precedentes. Y quiero tomar como base de la Escritura el Antiguo Testamento en Eclesiastés 3:15, que dice: aquello que fue ya es, y lo que ya fue y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Eso es en la versión Reina Valera de 1960, pero hay una versión que me llamó mucho la atención y es la traducción en lenguaje actual, que dice: todo lo que ahora existe ya existió mucho antes, y lo que habrá de existir existe ya. Dios hace que todo vuelva a repetirse. Y esa palabra es clave para nosotros hablar de manifestación de Dios sin precedentes. Wow. Porque a Dios nosotros no lo podemos medir, no lo podemos tampoco sorprender. Nosotros sí nos podemos sorprender de las novedades que viene con la ciencia, la tecnología, los cambios de generaciones.
pero ahí nos dice claramente que Él no. O sea, lo que ya fue, ya es, pero lo que ha de venir, ya Él lo conoce. Wow. Y para nosotros, que a veces nos circunscribimos, nos encasillamos a una época, a una temporada, a una circunstancia, tienes que saber que Dios se está manifestando a tu favor. Dios está hablando a tu vida, pero es para que haya evidencia. No es igual como en mucho tiempo, que tal vez tú escuchabas palabras y no veías qué acontecía. Sí. Hay algo clave que hay en este tiempo, y es que la palabra que Dios da tiene apresuramiento a cumplirse. Amén. Es como cuando José, que dice que lo sacaron de la cárcel y lo sacaron apresuradamente. Y cuando fue sacado, fue en cuestión de horas. Él reveló lo que significaban los sueños, pero ahí mismo fue puesto como el primer mandatario. Luego del faraón, él era el que guiaba al pueblo de Egipto. Wow. Y eso es lo que Dios quiere que tú recuerdes en este tiempo, que Él sigue obrando de la misma manera, que su manifestación es sin precedentes. Cuando hablamos de preceder, es ir delante, es adelantar a los acontecimientos. Y cuando hablamos de manifestación, es mostrarse o darse a conocer de una determinada manera. A veces nosotros esperamos que Dios actúe de tal manera y nosotros no podemos medirlo ni contenerlo, ni en tiempo, ni en circunstancia, ni en medida, en nada, porque Él es Dios. Él es incontenible. Y hay algo que nosotros debemos tener muy presente. Muy presente. En esta generación Dios está levantando gente. Es la generación de los que dicen sí a Dios. Pero es una generación que dice sí después que Dios los ha llamado. Es como Jeremías. Wow. Que Dios le dice: Jeremías, yo te escogí por profeta de las naciones. Y él dice: Señor, pero es que yo soy muy niño. Yo soy demasiado joven. Y llega un momento en el que Jeremías no puede poner excusas. Él no puede venir a decirle a Dios: es que, Señor, es por esto que no puedo ir. ¿Sabes por qué? Porque había un ardor tan grande dentro de él. Había algo que le quemaba, él mismo lo testifica, que tuvo que accionar en lo que Dios lo direccionaba. Tuvo que hacer lo que Dios le daba. Y hoy es tiempo, yo creo que en esta generación estamos viviendo. La generación que conoce que Dios viene sin precedentes. Es la que ha dicho que no, pero tiene que reconocer que tiene que darle el sí a Dios para que el sí mío se pueda unir con el amén de Dios. Wow. Y ahí van a acontecer cosas sobrenaturales. Wow. La iglesia de hoy no es una iglesia que debe moverse en la pasividad. Así es. Hay mucho entretenimiento que nos está carcomiendo, que nos quiere robar la esencia. Y esto nos desvía del poder entender que el Señor viene a nosotros sin cosas que puedan ser anunciadas. Wow. Sin cosas que puedan ser tal vez bosquejadas, que puedan ser programadas. Y tal vez tú puedes leer en la Biblia que hay una historia que se parezca a la tuya, pero déjame decirte que lo que Dios viene a hacer contigo supera toda expectativa, supera todo testimonio. ¿Por qué? Porque Dios va a quebrantar tu historia, Dios va a romperte a ti para que tú puedas accionar en este tiempo del fin. Nosotros estamos llamados con un propósito. Wow. Estamos llamados para algo grande. Y por esto es que Dios tiene que cambiar las ideologías. Así es. Es una generación donde Dios está rompiendo. Hay muchas ideologías humanas de hombres, de perversidad, de creatividad, de la carne. Y sabes, Dios está a su iglesia entrándola en sus corrientes, en sus profundidades, para que pueda cambiar esas ideologías. Así es. Para que pueda cambiar esa mentalidad de raciocinio, esa mentalidad que quiere todo aplicarle la lógica. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Y por eso es que es una generación que anda en fe. Es una característica de esos que pueden entender que Dios viene sin precedentes, que se manifiesta sin precedentes, de la manera que Él quiere, es porque ha accionado la fe. Amén. Y sin fe yo no puedo agradar a Dios. Wow. ¿Sabes? Hay algo que está tomando los sentidos.
hablaba de nuestra vista, ¿verdad? De verle a Él, pero también porque la misma palabra de Dios dice que no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Y por eso es que, como hablaba anteriormente, hay una corriente de entretenimiento tan fuerte que está golpeando, que está entrando, atacando a mucho pueblo de Dios y logra hacer un efecto de distraer para que no podamos cumplir el llamado para el cual o la asignación para la cual Dios nos escogió. Pero si esa fe viene por el oír, es porque hay comezón de oír. Amén. Y por eso quizás en muchas otras plataformas tú escuchas, tú ves contenidos que lo que hacen es que apartan al hombre, apartan a la mujer de Dios. Así es. Pero hoy, ¿sabes por qué se levantan plataformas como Excelencia Cristiana? Era algo que yo veía mientras, después de saber que venía para acá, yo veía como Dios levanta Excelencia Cristiana, esta plataforma, para irrumpir en los playlists de muchos que su vida está bajo la ociosidad, que su vida está bajo la corrupción, que su vida está siendo atacada por la perversidad. ¿Y sabes por qué el enemigo entra a esto? Para dañar el alma y apartar el espíritu del hombre del espíritu de Dios. Y Dios va a irrumpir, oye, aún en las redes, aún en todo lo que tiene que ver. Es como si viera un cableado, lo que lleva la corriente, lo que hace que llegue, que el mensaje se propague. Yo no sé si usted ha notado que a veces estás escuchando un playlist de música cristiana, un mensaje, y de repente te llega un anuncio de cosas que no vienen de Dios. Sí. Y yo digo, pero si ellos saben lo que a uno les gusta, lo que a uno le atrae, ¿por qué me entran ese contenido? Wow. Y yo no estoy pagando para eso, ¿por qué conmigo pasa esto? ¿Sabes? Dios va a hacer lo mismo. Dios se va a meter en playlists de gente que Satanás está poniéndolos a ver y a escuchar contenido de muerte. Dios mío. Para el mismo Dios salvarle. Para el mismo Dios encontrarse con ellos. Para el mismo Dios sanar sus almas. Y no solo eso, insertarlos en la raíz que es Cristo Jesús. Tremendo. Insertarlos en Cristo. Porque si hay algo que en lo que debemos tener conciencia, es que todo lo que está aconteciendo, vivimos tiempos escatológicos. Así es. Y por eso decía que cuando hablamos de propósito no es porque se oye bonito, no es porque es un cliché, es porque es la realidad latente y viviente del pueblo de Dios. Sí. Tenemos que estar conscientes de que mi diario vivir se está encaminando para ir a la presencia de Dios, para yo ver a Dios. Entonces, el Señor es el mismo Dios que lo está haciendo. Es el mismo Dios, no es porque ni siquiera tú y yo prediquemos. Es porque hay gente que ya Él se les ha revelado. Y la palabra que tú das es simplemente la confirmación de eso que Él les reveló y que ellos no han entendido. Dios usa el método tal vez que tú y yo vemos humano o el medio para Él manifestarse en ellos. Y Dios se viene a manifestar sin precedente en la vida de mucha gente. Gente que está operando dones en talentos y ellos no saben que es Dios que los está guiando. Gente que está sintiendo cosas y ellos no saben describirlas. Pero es el mismo Señor. Dios irrumpe la vida de muchos para Él manifestarse. En un mundo que tiene comezón de oír, oye bien, escúchalo bien, Dios no viene con un hisopo a rascarte el oído. Sí. Él viene con la medicina asertiva que va a darte la paz, que va a traer la fe que viene por el oír. Y por eso es que el pueblo de Dios hoy más que nunca se debe llenar de la palabra. Porque de lo que hay dentro de mí es de lo que va a brotar para que la gente pueda escuchar. Así es. Es lo que va a brotar para que el mundo pueda conocer del Señor. Wow. Dios viene como no te lo imaginas. Y no solo que viene, es que ya está manifestándose. Lo dijo. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Nosotros cuando no tenemos las cosas a la mano, hablamos en tiempo futuro. Pero por eso el andar nuestro es en fe, porque ya hemos recibido todas las cosas en el Señor. Ya Él lo dijo, ya Él lo hizo. En un mundo que no se cansa de ver que cada día tiene nuevos seguidores,
que cada día busca la nueva tendencia, la nueva moda, el nuevo personaje, el cómo se ve, el estilo. En ese mundo que no se cansa de ver, así como el oír, les decía que los sentidos están siendo golpeados. Sí. Están siendo atacados. Como el ojo no se cansa de ver, vamos a darle contenido que vea. Wow, Dios mío. Que no se canse de ver. Yo le voy a dar lo que ellos quieren ver. Pero el Padre viene rompiendo también con ojos que se están enredando en contenido que les contamina. Hay una limpieza de oídos y también de ojos para poder ver la manifestación de Dios. Y quiero hablarte a ti, seas creyente o no, deja que sea el Señor que trabaje tus oídos. Amén. Cuando tú sientas que no debes ver algo, no sigas atentando contra tu vida. Cuando tú entiendes que no debes escuchar algo, oye, que no te dé miedo. Sé radical. Wow. Porque las tinieblas no son muy radicales. Ellos dicen, te voy a destruir y te matan. ¿Y por qué tú no puedes cortar con eso que Dios ha puesto un sentir en ti de abandonarlo, de dejarlo, de salir corriendo? ¿Por qué no podemos? Es una generación radical en la que Dios se va a manifestar. Amén. ¿Por qué razón? Porque Él es claro cuando dice que Él va a tomar a los que son de Él y los va a llevar con Él, van a andar con Él. Sí. Es el mismo Señor que purifica a los suyos. Wow. Es el mismo Dios que nos purifica a través de su palabra. Entonces vamos a correr a todo eso, porque si es cierto que tenemos una palabra de Dios, es cierto que esa palabra trae en sí un peso de compromiso, trae un peso que marca nuestras vidas. Y quiero decirte algo, las cosas que van a preceder no es porque Dios deba ser entendido, no es porque nosotros tenemos que conocerlo, porque Él es soberano y Él hace como Él quiere, Él se manifiesta como Él quiere. ¿Sabes? Las cosas preceden, es para cambiar el rumbo de la historia. Sí. Es para que haya una coincidencia. Inclusive aún en la naturaleza humana, cuando nosotros no tenemos ese eslabón, esa coincidencia de los acontecimientos, podemos decir que pueden haber problemas mentales y hasta neuróticos. Eso ocurre en la misma psicología, que a veces hay conductas que las personas exhiben en su vida adulta y hay que someterlos a pruebas especiales para saber qué es lo que ocurrió en su niñez que detonó ese comportamiento de ese individuo. Wow. Pero eso es con el ser humano. Por eso es que las cosas preceden, para que el ser humano pueda entender. Hay cosas que Dios las está haciendo en ti paulatinamente. Sí. No, Él no la está haciendo a la carrera. Y Él no la va a hacer en el orden que tú y yo queramos. Él lo hace como a Él le place, pero tienes que dejar que Él fluya. Wow. Y la respuesta nuestra hacia Dios, oye, es rápida. Aunque nosotros entendamos que Dios está actuando lento. Dios mío. Y el actuar en rapidez de nosotros tiene que ver con obediencia. Así es. Tiene que ver con la obediencia. Tenemos que ser claros en esto. Y ahí radica el compromiso en que yo voy a obedecer lo que Dios me ha dado. Si hay confusión en ti, Él va a aclarar las cosas. Él va a abrir el camino, pero Él no te va a dejar a medias. Él no te va a dejar incompleto, porque todo lo que Dios hace, dice que aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Sí. Hay una parábola que se encuentra en Mateo 21 del 28 al 32 y esta parábola habla de los dos hijos. A uno de los hijos el padre le dice, ve a mi viña, y él dice, no, yo no voy. Pero más adelante él recapacita y va a lo que el padre le pide. El otro que siempre estaba con él le dijo, sí papá, yo voy. Pero resulta que el que dijo que sí, no fue. ¿Y qué acontece con esto? El mismo Jesús dice que al reino de los cielos van a entrar todo lo que nosotros consideramos malos, yo parafraseando, todo lo que nosotros vemos como lo peor, son los que van a alcanzar el reino del cielo, antes de los que se creen muy aptos para entrar. Dios mío. Dios viene rompiendo, ¿sabes?, con el espíritu de religiosidad. Uf, lo dijo. Porque el espíritu de religiosidad todo es sí,
ellos son los que depuran, se vuelven como el aparato excretor del cuerpo de Cristo. Ay. Wow. Si todo yo lo desecho, eso no va, eso sí, eso no. Se toman atribuciones que no le corresponden. Pero ¿qué ocurre? Que hay unos que han dicho que no, pero el Espíritu Santo trata con ellos. Y luego esos son los que van. Por eso decía que es una generación de Jeremías, los que dicen yo no puedo, yo no soy apto. Señor, es que yo no tengo las cualidades. Pero ¿sabes qué ocurre? Que tú entiendes que en tu debilidad Dios es el que lo va a hacer. Amén. Y ahí es que pasa lo mismo de la parábola. El que dijo que no, entendió que tal vez por sinceridad, porque yo no quiero decir que sí y después no cumplir, o porque yo ahora no voy a poder. En su temor dijo que no. O para no así mismo, para no quedar mal. Y ese es el que luego va y es en el que Dios se manifiesta sin precedentes. Hay gente que han sido encasilladas, que la ciencia le dijo que no, el hombre le dijo que no, y qué bueno que le dijeron que no. ¿Sabes por qué? Porque mientras el hombre, la ciencia, todo lo medible le decía que no, estaban dándole paso al sí de Dios. Estaban diciendo en el cielo, tú dijiste que no. ¿Y quién eres tú para decir no de él? ¿Quién eres tú para decir no de ella? Te estaban calificando. Estaban mandándole notas a Dios para que sea el Señor que te aprobara y te calificara. Wow. Y es por esto que hoy, ¿sabes? Hoy día tú ves que hay mucha gente a la que Dios le está diciendo, tú eres mi profeta. Wow. Y la gente cree que un profeta es, Dios no va a profetizar como hacía en Israel. Ay. Porque ya la palabra fue dada a Israel. Dios mío. Lo que Dios necesita hacer con las naciones, ahí está en la palabra. Sí. Y la palabra de Dios establece que Él estableció los 5 ministerios, fue para edificación de su propio cuerpo. Amén. Y si tú estás usando el ministerio para otra cosa que no es edificación, déjame decirte que probablemente tú seas de esos que está diciendo que sí, que no van a entrar. La iglesia de Cristo hoy está siendo edificada, está siendo puesta sobre la roca. Sobre la roca está siendo puesta. Y eso nosotros tenemos que valorarlo, ser intencionales en conocer la palabra, en aceptar esa palabra de Dios. Eres de los que dice que no, examínate, porque Dios va a llegar y va a irrumpir tu no. Y te va a utilizar para Él llegar sin precedente a la vida de alguien. Porque hay alguien en tu barrio que se está muriendo. Hay alguien en tu comunidad que está necesitando una mano amiga. Hay alguien que está necesitando simplemente la amabilidad de algo. O de alguien, mejor dicho. La amabilidad. En días recientes se hablaba del amor y la amistad y realmente es algo que a veces hasta risa nos da. Sí, así mismo. Así como espontáneamente se ha reído el ministro. Sí, porque este día nos desbordamos de colores, de corazones, de flores y cuántos halagos. Y cuántas cosas exóticas y románticas. Pero resulta que al día siguiente nadie dice buenos días. Y nadie dice hola, ¿y cómo te sientes? Y todos los amigos te dicen tú eres mi amigo, pero ¿y qué pasa en el trayecto del año? Y a veces tienes un amigo ahí depresivo al lado que está a punto de matarse. Y tú eres esa manifestación de Dios para llevar cosas sin precedentes. ¿Sabe? Lo que no trae precedentes en Dios no es muy complicado. Jesús mismo les exigió a los fariseos que ellos cruzaban el mundo para ganarse a un prosélito, para volverlo al judaísmo. Y después dice, lo vuelven más hijos del infierno que a ustedes mismos. Pero ¿sabes por qué era? Porque ellos le complicaban la existencia, le complicaban la vida a la gente. Y esto nosotros tenemos que entender que es en sencillez de Dios. Es con la sencillez de Dios. Entonces, para terminar, quiero concluir diciendo, no nos escaparemos de lo que ya Dios estableció, lo que Dios dijo ya es. Y eres la generación de Jeremías, a los que de su no Dios saca un sí y lo trabaja con excelencia para manifestar su gloria. Dios mío, tremenda palabra. El rechazo de la religiosidad, revelando tu pecado. Leí un libro que decía
que alguien le dijo a un predicador, no puedo porque tengo demasiado pecado. Y él le dijo a esa persona que la gracia anda buscando, que no puede. Cuando tú crees que no puedes, ahí es que el cielo dice, voy a manifestar la gracia. Porque la gracia se te va a entregar a ti, no porque te la merezca, sino porque la gracia es un regalo inmerecido del cielo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tremenda palabra. Estos mensajes así, mire, le voy a decir algo a usted. Yo escucho siempre mensajes y ando predicando en todos los lugares. Y todos los días no se escuchan mensajes como estos. Estos son mensajes que reivindican el hombre. Estos son mensajes que alinean. Son mensajes que te hacen recapacitar. Que más adelante, día tras día, tú tienes que escucharlo. Hay personas que predican mensajes instantáneos, pero hay mensajes que son perpetuos, pastor. Para siempre escucharlo. Que Dios bendiga de manera especial a la ungida. De verdad que nos sentimos bendecidos de tenerle aquí. Yo espero que no sea la primera vez, sino que pueda venir por aquí paulatinamente, pueda traerla, bendecirla con esa palabra que tiene y esa sapiencia del cielo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo. Pastor Elvis Holguín. Ruth de la Rosa. Y esto fue La Hora de la Unción.